tardes. Soy Héctor Cárdenas Suárez, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y es un enorme gusto para mí darles la bienvenida a esta Ahora sí. Es un gran gusto darles la bienvenida al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que es esta casa que existe precisamente para celebrar el pensamiento, la experiencia y la conversación informada sobre el mundo. Para eso estamos y es lo que tratamos de hacer en Comexi. En la presentación de un libro suele buscarse un tono objetivo, atento a las ideas y no tanto a quien las escribe. Hoy, sin embargo, me resulta muy difícil mantener esa distancia porque para mí este es un momento profundamente personal. Presentar El viento de los precipitados paisajes, Memorias de un diplomático, es presentar una vida entendida como servicio. La de alguien que aprendió muy temprano que representar a México no era solo ocupar un cargo, sino asumir responsabilidades muy distintas según el lugar y el momento. Su camino comenzó en Europa, en Londres y en Ginebra, donde se formó en el oficio bajo la tutela de grandes diplomáticos, entre ellos mi abuelo Eduardo Suárez Aranzón. Ese camino lo llevó a Estados Unidos, donde le tocó defender y acompañar a ciudadanos mexicanos como cónsul en Filadelfia y promover nuestra cultura como consejero en Washington. En Moscú, la diplomacia se ejercía bajo condiciones particularmente duras, en un contexto de control y silencios impuestos. Y sin embargo, fue ahí donde surgieron algunas de las amistades más entrañables de su vida y donde nació un profundo conocimiento y genuino amor por la cultura rusa. Y luego vinieron África y Medio Oriente, Senegal, Arabia Saudita, Egipto, regiones menos conocidas para México, donde el servir implicó escuchar, entender y construir presencia desde casi cero. A lo largo de ese recorrido, su compromiso con México adoptó muchas formas: promover su cultura, proteger a sus ciudadanos, fueran migrantes en Estados Unidos, pescadores detenidos en Irán o ingenieros utilizados como escudos humanos en Irak. Representar al país en escenarios centrales y al mismo tiempo intentar comprender regiones lejanas y complejas sin prejuicios ni atajos. Esa diversidad de experiencias dio forma a una manera muy particular de ejercer la diplomacia, con rigor, con sensibilidad, con mucho humor y con una profunda conciencia de lo que significa llevar a México al mundo, incluso y a veces sobre todo ahí donde parecía no estar. Crecí viendo la diplomacia no como una abstracción, sino como una forma exigente y a veces ingrata de servicio. Largas ausencias, decisiones difíciles, lealtad institucional y una convicción muy clara de que México merecía siempre lo mejor de quienes lo representaban. De eso se trata también este libro, de carácter, de oficio y de responsabilidad. Este proyecto del libro de Memorias de mi padre nació de una conversación familiar. Mi hermana y yo insistimos durante años en que esas historias, los recuerdos, las anécdotas, las indiscreciones dichas con elegancia, no podían perderse. Primero pensamos en grabarlas, casi como un archivo oral doméstico. Mi padre, sin embargo, se entusiasmó y siguieron varios años de escritura muy fecunda. Y desde entonces, mi padre compartía con nosotros, con entusiasmo casi juvenil, cada avance, cada capítulo terminado, cada duda y cada hallazgo. A veces me llamaba varias veces al día: ¿ya lo leíste? ¿Qué te pareció? El libro está atravesado por una sensibilidad poco común en las memorias diplomáticas. Hay política exterior, sí,
pero también literatura, paisaje, afectos y tiempo. No es casual que mi padre dialogue en sus páginas con Baudelaire, a quien tradujo en una versión inédita, ahí va otra cosa que puedes hacer, durante años. Permítanme citar un pasaje que he escuchado desde niño, muchas veces, a su lado del poema Correspondencias. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves como los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el bejuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Ese poema resume para mí lo que significó crecer junto a él. Estar siempre expuesto a lo más estimulante y desafiante del mundo, a su belleza, pero también a sus complejidades morales, políticas y humanas. Me honra profundamente que nos acompañen hoy dos personas muy queridas y además protagonistas de muchas de estas páginas. El embajador Andrés Rosenthal ha sido su amigo desde hace más de 50 años y fue su jefe cuando mi padre se desempeñó como director general en la Cancillería. Fundador de Comexi, gran diplomático y forjador de diplomáticos, es un placer tenerlo aquí a mi lado. Y me da mucho gusto también darle la bienvenida a la embajadora Ana Luisa Fager, quien fue su segunda al mando en la Dirección General para África y Medio Oriente, una de las pocas y grandes especialistas en África y Medio Oriente que ha tenido, México, y una persona que ha tenido una destacadísima carrera como diplomática y cuya inteligencia, lealtad y profesionalismo son parte de esta historia compartida. No quiero decir más. Hace años un amigo, refiriéndose a un gran vino, decía en francés, ça passe tout seul, se bebe solo. Este libro se lee solo y merece ser comentado, discutido y leído sin intermediarios. Yo me quedo simplemente con el orgullo personal y cívico de presentar a un servidor público ejemplar y a un padre cuya profundidad de pensamiento y de carácter sigue siendo para mí una referencia cotidiana. Muchísimas gracias a todos, embajador Rosenthal, les cedo la palabra. Muchas gracias, Héctor. Esa amistad que menciona Cárdenas hijo, que tengo con Cárdenas papá, es una amistad que lleva, como él dice, ya medio siglo. Y lo primero que me viene a la mente viéndolo a los dos puntos aquí es una escena en Washington donde mi esposa y yo fuimos creo que a tomar el té o una copa en casa de Héctor y de Marta, su esposa. Y ahí estaba este joven de este tamaño. Tenía, pues yo creo que 5 o 6 años, 4 años. Y lo que más nos impactó fue que sobre la mesa de la sala, sobre la mesa de cóctel de la sala, había un libro sobre Salvador Dalí, con cuadros de Dalí. Y este chiquito empezó a hojear las páginas de este libro. ¿Y qué es lo que hacía? Pues interpretaba a su edad, 5 años, 4 años, que estos eran sueños del señor Dalí que estaba plasmando en sus cuadros. Desde ese minuto, aparte de la amistad con Héctor y con Marta,
puse el ojo sobre Héctor, hijo. Y bueno, los azares del destino me hicieron perder a Héctor como colaborador, más que por un breve rato en la Cancillería, que decidió irse por otra vía. Pero afortunadamente su papá no dejó de ser lo que siempre ha sido, un gran diplomático, un gran embajador, una de las personas más cultas que conozco, que realmente ha sabido transmitir la cultura mexicana en todos los puestos donde ha servido, y hablaré un minuto después sobre esto. Y claro, la presencia de Francis Suárez aquí, quien escribió el prólogo al libro y que es además igualmente un amigo de muchísimos años, me da la oportunidad de decir algunas cosas que he apuntado aquí como notas. Los diplomáticos mexicanos, y yo creo que esto se extiende también a los servidores públicos en general, no suelen escribir sus memorias. Yo no sé, yo por lo pronto no he escrito mis memorias ni pienso escribirlas, pero quienes lo han hecho de dos formas bastante diferentes. Unos escriben las memorias diciendo: yo estuve, yo hablé con, yo saludé al otro, yo estuve por acá, fui a una recepción, etc. Y esas memorias pues tienen un valor, digamos, histórico, pero no son memorias como las que escribió Héctor. Héctor escribió memorias que tienen dos virtudes. La primera virtud es que se lee el libro, para quienes no lo han leído, lo recomiendo realmente mucho. Se lee muy fácilmente porque Héctor tiene un estilo de pluma que yo envidio. Me gustaría tener eso, pero desgraciadamente a mí se me hace muy difícil escribir. Entonces, esa vertiente de haber escrito un libro pues, relativamente voluminoso, como lo han visto, que se lea fácil, es una virtud. Pero la mayor virtud es que son memorias que, además de hablar de su vida de joven, de niño, de joven en Monterrey, después en la Ciudad de México, antes de estudiar en la universidad aquí, sitúan cada uno de sus puestos, cada uno de sus precipitados paisajes, no solo en lo que él recuerda o piensa que fue lo más importante de lo que hizo ahí, sino que sitúa al lector en lo que estaba pasando en ese lugar o en esa región o en el mundo en general para cada uno de estos. Y yo lo puedo decir con cierta autoría, porque con excepción de Arabia Saudita y Senegal, creo que todos los puestos importantes que tuvo Héctor, yo los tuve después de él. Yo estuve en Londres, estuve en Ginebra, estuve en Washington, en fin, yo viví mucho de lo que él describe un poquito después. Y entonces, la verdad es que esto me dio una gran satisfacción poder no solo leer, sino sentir lo que él estaba describiendo. Es una obra muy completa, impresionantemente completa, diría yo, no solo de su paso por el SEM, por el Servicio Exterior, sino de su vida desde niño, como decía yo, en una sociedad norteña
bastante conservadora y restrictiva, como él mismo la describe, y su deseo de escaparse de esa vida restrictiva y conservadora del norte de México, de los regiomontanos, y perdón si hay alguno que otro aquí, pero eso era entonces, no creo que sea necesariamente ahora. Entonces, a mí, una de las partes del libro, aparte de cada uno de los capítulos que cubre un destino en el servicio exterior, fue este relato, las primeras 100 páginas del libro, de su juventud, de su niñez primero, de su juventud después, y de su paso por este periodo de deseo de ver que había algo más que lo que había visto, aprendido en Monterrey o en la Ciudad de México. Entonces, esa combinación de pluma fácil para el lector, no para el escritor necesariamente, pero para el lector, y el situar cada uno de sus pasos con lo que estaba pasando en ese país o en esa región o en el mundo, es para mí uno de los grandes méritos de su obra. Y yo creo que la división en capítulos correspondientes a sus adscripciones permite seguir paso a paso el desarrollo de su carrera y, lo que mucho importa, sitúa sus vivencias anecdóticas en el respectivo escenario del momento vivido. Muchas memorias, no solo de servidores públicos mexicanos, que solo hablan de vivencias anecdóticas, no tienen el mismo valor de lo que Héctor ha escrito. Hay episodios que resumen brillantemente hitos históricos que hoy en día podemos, leyendo cualquier libro de historia, podemos encontrar, como la crisis de misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética, su viaje para conocer buena parte de Europa del Este, su amor, como dice Héctor Hijo, por lo que era Rusia, más que la Unión Soviética, Rusia. Ahí ya regresó. Rusia, el idioma, que además se lo pasó a sus hijos, lo cual me parece muy importante, y su literatura, su cultura, su arte, todo lo que representó para un joven mexicano regio, interesarse en un país tan distante y tan diferente, y donde pues en México había más en el pasado que ahora un interés particular por lo que era Rusia, con la emigración importante que hubo de personas que vinieron a México entre las dos guerras mundiales para escapar la situación en Alemania y en Europa Central. A la vez que digo todas estas cosas bonitas, tengo que discrepar de dos cosas que dice Héctor en su libro. La primera y la más importante para mí fue sus afirmaciones sobre dos líderes mexicanos que francamente no comparto. Uno, Luis Echeverría, y el otro, Emilio Rabasa. No porque como personas no tenían muchas virtudes, y bueno, pues uno fue presidente, el otro fue canciller, pero francamente creo que si uno ve el panorama histórico del servicio exterior mexicano, de la política exterior que hoy no existe, pero que sí existió en el pasado, los dos personajes no creo que realmente representen lo que Héctor dice que fueron los mejores cancilleres, mejor canciller, creo que así lo dices casi,
casi, en fin, yo trabajé con Emilio Rabasa durante todo su periodo de canciller y, bueno, una persona estimable, gentil, lo que uno quiera, pero francamente como canciller no me llamó mucho la atención su gestión. Y bueno, de Luis Echeverría, con quien por cierto tuve una amistad posterior a que dejó la presidencia, casi hasta que murió, yendo a visitarlo ahí en San Jerónimo, desayunando con él, cuando todavía vivía su esposa con ella, mi esposa y yo. Yo creo que Luis Echeverría cometió durante su paso por la presidencia de México algunos momentos difíciles para México. El voto de sionismo, racismo en Naciones Unidas, que nos llevó a un boicot del turismo y de presencia de la comunidad judía americana en México, y su instrucción, que por cierto nunca cumplimos en la Cancillería, de presentar una moción en Naciones Unidas para expulsar a España por una matanza que hubo en su momento ahí en Cataluña. Entonces, esas dos cosas para mí casi niegan lo demás. El Centro para los Estudios del Tercer Mundo, su aspiración para ser secretario general de la ONU, líder del tercer mundo, etc. Me recuerda mucho a Lula hoy. Lula está en la misma situación. Él quiere ser líder del mundo, empezando por América Latina, pero también tiene aspiraciones más globales. Son los dos temas en los que discrepo, Héctor, pero no importa, porque pues, el Comexi y nosotros tenemos como mandato analizar y pensar y compartir los pensamientos y las vivencias que uno tiene. Con eso, Héctor, termino. Te felicito por el libro. De veras lo recomiendo mucho para quienes puedan todavía adquirirlo, porque creo que son poquísimos los ejemplares que mandaste publicar, pero está disponible en Amazon, en Kindle, no en impreso, pero aquí afuera vi que había unos que están impresos. Y muchas gracias, Héctor, por invitarme a comentar lo que realmente a mí me pareció una obra maestra. Ahora le cedo la palabra a la embajadora Adalvisa Faje para que dé sus comentarios. Gracias, Héctor. Pues gracias por la invitación. Gracias, embajador Héctor Cárdenas. De veras, para mí es un privilegio y un placer estar aquí. A mí me encantó el libro. Yo no quería que se terminara. La verdad, me puse triste cuando lo terminé. Y dije, no, me va a faltar mi lectura. Es como sentarte a conversar con Héctor, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajar con él. Y sí, el libro lo pintaba perfecto. Me hizo recordar muchas aventuras, muchas discusiones, muchas conversaciones, viajes. En fin, yo opté por escribir algo y contar algunas anécdotas también. El viento de los precipitados paisajes, memorias de un diplomático. El título sugiere e invita a pensar. Para mí, alude al tiempo y a la historia que lleva un diplomático de un lugar a otro. Es el cambio permanente, las coyunturas que obligan a moverse, a adaptarse, a llegar y a partir. Los paisajes son los países, las culturas, pero también los paisajes interiores. Son precipitados, es una vida en movimiento entre servir al Estado y la construcción de una identidad personal. Son cambios, a veces abruptos, de destinos y decisiones. El autor entrelaza con mirada lúcida y sensible su historia personal con su trayectoria en el servicio exterior mexicano. Nos comparte no solo los episodios de su vida diplomática, sino también los contextos históricos, políticos, económicos, sociales y humanos en los que le tocó
representar a México, desde Europa, en Londres y Ginebra, hasta América del Norte, con sus experiencias en Filadelfia y Washington, y más tarde en África y Medio Oriente, en países como Senegal, Arabia Saudita y Egipto. En su libro, Héctor Cárdenas nos muestra cómo su infancia y juventud, la historia oral de sus abuelas y abuelos, un entorno de música, de arte, de cultura, conversación, fue sentando las bases de una vida dedicada al servicio público y a la representación de México en el exterior. Antes de partir a Francia a estudiar su maestría, escribe, y cito, quería forjarme ojos nuevos, realizar los sueños de mi infancia, ver el mundo. Fin de la cita. Y así llegó al París de Charles de Gaulle en 1961 a estudiar en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de París, con una beca del gobierno francés. Vivió en esa ciudad largamente imaginada y deseada, que conoció antes a través de los libros, el cine y las anécdotas que le compartían sus amigos en México. Se instaló en la Casa de México, la ciudad universitaria, un espacio que pronto se volvió punto de encuentro, refugio y mirador cultural. En París conoció a Rafael Nieto, que era el cónsul general de México, quien influyó de manera determinante en su vida, según cuenta. Fue él quien le recomendó presentar el examen del ingreso al Servicio Exterior Mexicano. También conoció al entonces embajador Ignacio Morones Prieto, ex gobernador de Nuevo León y amigo de su familia. En esos años trabajaban en la representación diplomática en Francia Octavio Paz, quien era se desempeñaba como ministro de la embajada, y Porfirio Muñoz Ledo, que era el consejero cultural. Héctor Cárdenas nos comparte qué fue lo que le hizo decidir participar en el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Adolfo López Mateos era presidente de México en ese momento. Fueron tiempos de intensa actividad internacional. Visitaron México líderes como Tito, Nehru, Haile Selassie, De Gaulle, el presidente Kennedy, su esposa, que visitaron México en julio de 1962, con el propósito de dar por terminadas las fricciones que se dieron entre México y Washington en el seno de la OEA cuando Cuba fue expulsada de la organización. Nos cuenta asimismo sobre la apertura de las representaciones permanentes en varios países de Asia y África por decisión del presidente López Mateos. El autor nos comenta que todas estas fueron razones para participar en el concurso de ingreso al servicio exterior y convertirse en diplomático de carrera. 15 concursantes aprobaron las distintas etapas del examen. El secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel Tello, les informó a cada una de las personas participantes cuál sería su adscripción. Héctor se iría a Londres, donde, por cierto, tuvo el privilegio de asistir al funeral de Churchill. También le tocó solicitar el beneplácito al nombramiento de un nuevo embajador e investigar en los archivos históricos de la Biblioteca del Museo Británico todo lo referente al proceso de independencia de Belice. Así empezó su carrera en el SEM. Su segunda adscripción fue a Ginebra. En julio de 1967 le encomendaron el puesto de secretario de la Delegación de México ante los organismos internacionales. Siguiendo con el ritmo de sus memorias, Héctor describe la ciudad y nos recuerda que al final de la Primera Guerra Mundial, Ginebra fue sede de la Sociedad o Liga de las Naciones, que antecedió a la ONU. Refiere también que en 1932 la primera delegación de México ante la Liga recibió instrucciones de marcar la posición de México en el conflicto sino-japonés, conocido como el caso de Manchuria. Héctor Cárdenas observa, se ubica, ofrece el contexto histórico y se refiere a la política exterior de México en cada uno de los puestos que ocupó. Nos relata su participación en la delegación que abrió la Cancillería en Ginebra para tratar los asuntos de desarme en el contexto de la Guerra Fría y en la búsqueda de un arreglo entre las superpotencias para evitar la proliferación de las armas nucleares. Su siguiente adscripción fue un consulado, el de Filadelfia, en donde estuvo de 1969 a 1971. El capítulo abre con el proverbio mexicano: no dejes camino por vereda, y eso me encantó. Héctor ya había incursionado en la diplomacia bilateral y multilateral en Londres y en Ginebra, respectivamente. Tocaba ahora tener la experiencia consular. Si bien las funciones principales en los consulados de México en Estados Unidos son la documentación, que es el primer acto de protección, y la protección misma de nuestras comunidades en el exterior, la diplomacia cultural, el diálogo político con las autoridades locales y la promoción económica son labores que también se llevan a cabo en los consulados.
Héctor aprovechó el espacio para desarrollar exitosamente esas tareas. Siguieron los traslados. En 1971 fue adscrito a nuestra embajada en Washington, en donde estuvo hasta 1973. Tuvo que dejar a su familia en Ardmore por un tiempo mientras se encontraba alojamiento en la capital estadounidense. En esos años, según relata, las prestaciones elementales en el servicio exterior eran irrisorias. Lo siguen siendo. Pero bueno, ya está mejor, ya un poquito mejor. Este capítulo lo abre con el proverbio: no todo lo que brilla es oro. Y así es. Fue testigo de los cambios tanto en el ámbito de la política interna de Estados Unidos como en el mundo. La guerra en Vietnam y el surgimiento de movimientos sociales como el que encabezó Martin Luther King Jr., le tocó el Watergate y Kissinger, quien fuera director de Seguridad Nacional de Nixon. ¿Quién iba a decirle a Héctor Cárdenas que un año más tarde despacharía en Moscú como jefe de Cancillería, a invitación del entonces embajador Roque González Salazar? Por cierto, cuenta el autor que en una larga convalecencia de joven, te operaron creo que de la vesícula o de algo. No, me dio hepatitis. Hepatitis, sí. Leyó Los Hermanos Karamazov y decidió aprender ruso. Sí, eso ya volvió. Me parece que el capítulo de Moscú, sobre Rusia, es uno de los más ricos del libro. El autor nos lleva un recorrido por la historia de Rusia, de la revolución bolchevique, de la experiencia de vivir en un país clasificado por la Cancillería mexicana como de vida difícil, en donde, entre otras cosas, conoció a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, esposo de una mujer que aparecía en la nómina de personal de la Embajada Mexicana. También participó en la organización de la visita de Estado del presidente Echeverría a Moscú, Leningrado y Bratsk, en abril de 1973. Como miembro de la delegación oficial del presidente, Héctor se alojó en un palacio del Kremlin, cerca de donde se alojaba el canciller Rabasa, con quien tuvo la oportunidad de hablar sobre la política de la URSS, de la Unión Soviética, y la reforma a la ley del servicio exterior, que gracias, según cuenta, a su enorme esfuerzo, fue aprobada por el Congreso. De vuelta a Londres, ya con el rango de ministro del Servicio Exterior, participó en la primera reunión de los jefes de misión de México en Europa, presidida por el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Fue precisamente él, escribe el autor, quien creó las direcciones regionales en la Cancillería e instauró las reuniones de jefes de misión en cada una de las regiones del mundo. Durante la reunión celebrada en Londres, el canciller Castañeda le informó a Héctor que se le promovería a embajador en la República de Senegal. El capítulo Senegal empieza con una cita de Descartes que me parece por demás atinada. Y empieza la cita: bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgarlas del propio con mayor acierto y no creer que todo lo que sea contrario a nuestros modos sean ridículos y opuestos a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Fin de la cita. ¿Por qué Senegal, si pertenecía al ámbito de la ruta Baigón y no a la ruta Revlon, como se diferenciaban con sarcasmo las adscripciones en los países desarrollados de los del entonces llamado Tercer Mundo? Y eso era la cita. Yo ya creo que ya de Revlon ya no vamos a hablar, ni tampoco de Baigón, pasan otros, pero así se caracterizaban las adscripciones, ¿no? Con sarcasmo. Eso lo cuenta Héctor. El director del Servicio Exterior Mexicano en esta época era Raúl Valdés, que leyó sus informes sobre las independencias y realidades de los países africanos y le pareció que el puesto era idóneo para él y tuvo toda la razón. Y aquí un comentario en apoyo a los informes. Ya no estamos haciendo informes y eso me preocupa muchísimo porque ahora el WhatsApp sustituye muchas cosas y eso es una tragedia. Y lo platicaba con el embajador Resultado el jueves pasado que estuvimos juntos desayunando, que me decía: escribe un memorándum de información superior o alguna que dejes, ¿no?, por escrito las cosas. Y eso es lo que hacía el embajador Cárdenas, hacía informes sobre todo lo que hacíamos, nos enseñó a hacer informes. Y eso, bueno, pues es una joya que se está perdiendo lamentablemente. En Senegal, ya volvió. En Senegal estudió el Corán y el sincretismo del Islam y las religiones animistas del África negra o subsahariana. Arabia Saudita fue el siguiente destino del embajador. Era importante la presencia de alguien como el embajador Cárdenas en el país más importante de la península arábiga,
en tiempos cruciales de la guerra entre Irak e Irán. Fue ahí donde descubrió una de sus grandes pasiones. Es que como que se va. Te están censurando. Sí, algunas cosas. Era importante la presencia de alguien como el embajador Cárdenas en el país más importante de la península arábiga en tiempos de la guerra entre Irak e Irán. Fue ahí donde descubrió una de sus grandes pasiones, o su segunda carrera, como él dice, la pintura. Y hoy es un gran pintor. También hay que ver sus cuadros, además de leer su libro. Con su retorno a la patria en 1989, luego de 30 años de servir en el exterior, la más privilegiada y suertuda, ¿saben quién fue? Yo. El presidente Carlos Salinas de Gortari nombró canciller a Fernando Solana. Dice Héctor que es un secretario fuera de serie. Escribió en su libro. Nombró al embajador Andrés Resoltal, subsecretario de Relaciones Exteriores, y él, a su vez, designó a Héctor Cárdenas como director general para Asia y África, y ahí fue mi jefe. Tuve entonces el enorme privilegio de trabajar con él, primero como subdirectora para África y después como directora. Y les cuento ahora algunas anécdotas. Cuando entré a la Cancillería, entré de asistente de una asesora de Fernando Solana, que leía cosas de think tanks, temas de think tanks y de empresarios, de empresas de Estados Unidos, en fin. Y yo era la asistente y de repente contestaban los teléfonos, no sé, muchos contestaban los teléfonos, el rojo y todos los colores, te morías de nervio, pero bueno, me tocó una vez contestarle a la presidenta Salinas de Gortari y empezó a temblar, se los juro. Y sí, él los tuvo. Los dos. Empezó a temblar en serio el edificio y él habla Carlos Salinas de Gortari y yo, madre santa, bueno. Entonces, esas cosas pasaban. Pero un día me dijo, oye, ya fuiste asistente mucho tiempo, ¿a dónde te quieres ir? En la Cancillería. Le dije, a la Dirección para África y Asia y Medio Oriente. Y me dice, no, pero ¿por qué África? Si África pues está como atrás en la historia, llega tarde a todos los procesos. Le dije, porque África es el futuro. Y entonces me mandó con mi querido Héctor Cárdenas y ahí empezamos a trabajar juntos. Me acuerdo que él, me acuerdo que salía de su oficina, él estaba en su oficina, pero le gustaba estar con nosotros. Salía de la oficina, se sentaba en las sillas bien incómodas, en donde había una serie de computadoras. Y ahí nos poníamos a escribir y a redactar. Y nos enseñó a redactar, nos enseñó a pensar. Nos tocó pues una cosa desafortunada que fue cerrar Senegal, justamente, y nos tocó hacerlo juntos. Sí. Escribir las razones para cerrar Senegal fue muy duro, la verdad, pero también escribimos sobre por qué abrir una embajada en Zimbabue y otra en Namibia con el llamado G3, que ahí integraban México, Colombia y Venezuela. Fracasó, pero era una manera de hacer algo en conjunto con el G3 y ahora se hace con la Alianza del Pacífico. Compartimos embajadas en algunas partes de África. Entonces, en esa época, pues, empezaron a pasar cambios en Sudáfrica y por eso estábamos en Zimbabue y tuvimos que cerrar Zimbabue para abrir Sudáfrica. Y ahí entra otra cosa maravillosa de experiencia y de anécdota que viví, tanto con Héctor como con Andrés Rosenthal, que eso verdaderamente es maravilloso estar sentado, para mí estar con ellos dos, que son mis jefes, mis mentores y ahora, por fortuna, mis amigos. Entonces, un día, yo trabajando con Héctor, estábamos en la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara. Yo fui edecán con otras 5 compañeras del servicio exterior, que qué bueno que nos escogieron de decanes porque nos pasamos todo el tiempo en la sala, oyendo a Fidel Castro, al rey de Juan Carlos, a Felipe González, a Collor de Mello, que pues, era el menos listo, pero era guapo, sí. Estaba en la sala. Y fue una gran experiencia para nosotros, pero un día me dicen, una amiga me dice, oye, te está buscando el subsecretario Rosenthal, le digo, me va a correr. O sea, el síndrome de la impostora a todo lo que daba. Y entonces llego con el embajador, yo toda asustada, y me dice, a ver, Ana, ven acá. Me dice, te voy a encargar una misión que vas a cumplir al pie de la letra.
te vas a encargar de velarle el pensamiento a Nelson Mandela. Y yo dije, no es posible, me pellizqué porque no lo creía. Dije, no puede ser. Yo había escrito mis 2 tesis, la de licenciatura y la de maestría, sobre Sudáfrica, sobre la liberación, la lucha de liberación, las biografías. Me había leído todo de Mandela y ahora lo iba a conocer. Y trabajaba yo de directora para África con Héctor. Y los 3 organizamos la reunión, la visita, 4 días de visita, lo acompañamos a recibir las llaves de la ciudad, le organizamos, ¿te acuerdas? La conferencia en el Auditorio Juárez que me decía el subsecretario. Le digo, tiene que ser en el Juárez. Me dice, no hombre, no lo vas a llenar nunca. Le digo, se lo juro, si no me corre, ahora sí me corre. Si no lo lleno, me corre. Y bueno, abarrotado aquellos, ¿se acuerdan? En la puerta, todos así, pidiendo la entrada entre ellos de Superbarrio, que estaba ahí y tratando de romperla. Y el pobre del embajador, que es el subsecretario, él mismo en la puerta. Pero fue un evento, bueno, pues histórico, fantástico, y eso me tocó vivirlo con los 2. Así es que, pues, es algo de lo que verdaderamente me siento súper orgulloso. Y lo más, pues también los acompañé a Israel y a Egipto, también estuvimos ahí. Ellos entraron con Netanyahu, ¿se acuerdan? Que era el primer viceministro. Y él los invitó al cuarto de guerra y les habló de las pretensiones de Hussein de invadir Kuwait. Y se cumplieron al mes. Todo eso vivieron ellos y yo lo viví, pues no entré al cuarto de guerra, pero bueno, pues sí estuve con ellos en mi viaje. Fue una experiencia maravillosa y eso es lo que tiene el Servicio Exterior Mexicano. Todas estas experiencias, estos personajes, pues a quien siempre vamos a agradecer, eso es lo que tiene el Servicio Exterior Mexicano. Imagínense que después de 28 años de la liberación de Mandela en 1990, cuando lo liberaron, después de 28 años acabé siendo la primera mujer embajadora de México en Sudáfrica. Eso es destino y eso se los debo a mis managers. La verdad es que fue un privilegio trabajar con todos. Así es que gocé mucho este libro. La verdad es que te agradezco mucho, Héctor chico, Héctor hijo, Héctor papá, por haberme invitado, porque para mí es un privilegio estar en esta mesa con mis 2 jefes y amigos queridísimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa, por tus palabras y tan buena reseña. Y ahora nos toca escuchar al autor. Bueno, primeramente quisiera agradecer a Conexi que me hayan permitido estar en esta sala, en este lugar, que están aquí. Bueno, estar aquí y también agradecerles a todos ustedes su presencia, que me honra muchísimo, y desde luego voy a darle las gracias a mis grandes amigos Andrés Rosenthal y Ana Luisa Fager por haber leído y por haber comentado este libro. No voy a hablar, porque ya dijeron tantas cosas tan bonitas y tan precisas sobre lo que quise decir, pero simplemente voy a decir, a comentarles por qué escribí esas memorias. Primeramente, como ya lo dijo mi hijo, era una cosa familiar, por las muchas anécdotas que tenía que contarles y porque nadie me quita el micrófono. Entonces, y yo creo que ya cansados de eso, han de haber dicho, papá, mejor escribe, ¿no? Entonces, esa fue la primera idea. Pero después me empecé a dar cuenta que la convivencia familiar en la actualidad había cambiado mucho respecto a lo que era antes. Yo aprendí la historia de mis ancestros a través de las conversaciones con mis abuelos, con mis padres, con mis tíos, cosa que ya no ocurre. Entonces dije, ¿por qué no ponerlo en un libro para que mis hijos y mis amigos se enteren pues de algo que pasó hace tantísimos años? Porque pues ya a mi edad voy a cumplir 90 el próximo septiembre, entonces pues había que hacerlo. La otra razón fue más reciente, es decir, lo que estamos pasando en el país en materia de política exterior. No es posible que se haya
se haya terminado con esa tradición tan estupenda y que tantos esfuerzos costó a nuestro país en los momentos estelares de nuestra diplomacia para llegar a lo que hemos llegado. Hablar de que la política exterior es la mejor política exterior, es la interior. Para nombrar a personajes pues innombrables casi en puestos de gran importancia para nuestro país, en hacer del servicio exterior pues un instrumento casi insignificante en la vida del país. Entonces yo dije, no es posible. Los jóvenes de la nueva generación tienen que saber que hay mucho que explorar en la política exterior, y me gustaría alentarlos para que se manifiesten también, no nada más que opten por pasar los exámenes, sino que se manifiesten de una manera contundente sobre lo que es importante para el país. Estoy muy de acuerdo con las iniciativas que se han dado en algunas partes del país para hacer que los jóvenes, sobre todo en las universidades de la provincia, para que se interesen en la política exterior. Claro, tenemos que ver si va a haber suficientes plazas en las que puedan ingresar y exámenes de ingreso que no los hubo durante toda la gestión del presidente López Obrador. Creo que hubo un solo examen de ingreso. Entonces esperemos que la situación actual, que es crítica, que estamos en una situación de vulnerabilidad terrible, se produzcan cambios que hagan que nuestra política exterior recupere lo que tuvo por tantos años. Respecto a mi libro, como ya lo dijo Andrés y lo dijo también Ana Luisa, bueno, pues lo escribí cronológicamente. Es decir, empecé más que cronológicamente con mis ancestros, ¿verdad? Porque hubo en estas historias que escuché el interés por salir de Monterrey. Y luego, pues, haberme expuesto a la cultura y a la vida de París en un momento dado, un momento muy interesante porque los cambios que se estaban efectuando en Europa y en Estados Unidos eran importantísimos. Y después, pues, toco cada uno de los países en los que estuve acreditado. Yo pienso que cada país, por pequeño que sea, tiene algo que ofrecer, tiene algo de hermoso, y su historia debemos siempre tenerla en cuenta. Y desde luego, pues no puedo negar que uno de los puestos que más me satisficieron fue el haber vivido 4 años en Rusia, no por la Unión Soviética, no por el régimen, sino simplemente por haber siempre sido un gran admirador de la cultura de ese país. Bueno, creo que con esto termino, porque creo que haberlo dicho todo. Muchas gracias, hijo. Para quienes son flojos o flojas, no se mencionó, pero Héctor hizo una serie de videos donde recoge buena parte de lo que está en el libro y que están disponibles en YouTube. Entonces, no sé cuántos episodios fueron. Pues yo creo un chorro. Sí, yo creo que como 30 o 30. Imagínense, digo, también hay que pensar que Héctor, pues, no solo a su edad y lo lúcido y lo productivo que es, pero que además se haya sentado a hacer 30 episodios de video sobre todas estas vivencias y todo lo que fue su vida, me parece que es bueno que lo sepan por si no quieren leer el libro. Prefiero que lean el libro, porque el libro es mucho más poético y mucho más completo, pero quería agregar eso. Muchas gracias. Gracias. Pues seguramente habrá preguntas o comentarios del público.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián Lacón. Mi pregunta va más bien en la etapa que estuvo en la Unión Soviética. Además de Rusia, ¿cuál fue la otra Unión Soviética que más le apasionó? Y la otra pregunta es, ¿en qué otro país le habría gustado tener alguna estancia como embajador, como miembro del Servicio Exterior Mexicano? Pues hay un país del que desafortunadamente nunca pude tener una inscripción, y es Italia. Es el país, para mí, después de lo que he conocido, es el país más bello del mundo y la cultura que más nos ha dado a través de los siglos. Por eso creo que Italia hubiera sido. Por respecto a la Unión Soviética, bueno, pues yo llegué en un momento muy importante en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, pero en ese entonces ya se veía que la Unión Soviética se iba a disolver tarde o temprano. Ya no estaban las condiciones como ellos querían mostrarlas al mundo. Se hacían pasar por una gran potencia, sí, era una potencia militar, pero no era una potencia económica que se pudiera enfrentar a Occidente. Buenas tardes, embajador Carlos Morales. Muchísimas felicidades por la publicación de su libro. Yo tenía dos preguntas. En lo personal me gusta leer muchas biografías y una pregunta que siempre me he hecho es cómo los autores manejan la parte de la información sensible que experimentan. Es decir, seguramente usted experimentó algunas situaciones políticas o internacionales bastante delicadas y quería saber si usted decidió mencionarlas o no. Y la segunda, yo soy funcionario público y algo que siempre me he puesto a pensar y que lo veo en las biografías es qué tipo de cualidades son las que se requieren para el futuro, un futuro muy lejano a la democracia, tanto a nivel nacional como internacional. Y quería preguntar si usted tiene uno o dos consejos para los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es respecto a lo que queda en secreto. Lo que mucha gente no entiende de la labor diplomática es todo aquello que se queda en los archivos. La labor de día con día que tienen no solamente los embajadores, sino todo el personal que labora en una embajada. La gente cree que las embajadas, que la carrera diplomática es de fiestas nada más, tratados y países muy buenos. No, yo creo que hay algo que no conocen y que es la labor diaria de todos los diplomáticos y cualquier funcionario que esté en la embajada tiene que trabajar todos los días. Precisamente Ana Luisa hablaba de los informes. Hay que tener al día a nuestro país de lo que está pasando en el país de adscripción. Y creo que eso es muy importante y es parte de la labor diplomática. La segunda pregunta no alcancé a comprenderla totalmente. ¿Qué consejos le darías tú ahora a los jóvenes que se interesan en los temas internacionales? Sí, yo aconsejaría primeramente una formación. Hay que formarse, hay que leer historia, hay que leer política, hay que leer todos los ensayos sobre las cuestiones internacionales. Y en segundo lugar, algo que tiene que nacer, la vocación. Si no se tiene vocación para el servicio exterior, no puede funcionar. Muchas gracias, embajador. Antonio Benítez, de Jurídicas de la UNAM. Dos preguntas y un pequeño comentario. Para el embajador Cárdenas Rodríguez. Sin duda, los mentores son clave, pero también la madera del que uno tiene. En un mundo como actual, en el de ahora, ¿cómo poder lidiar con el famoso síndrome del impostor y justamente cómo procurar tener buenos mentores? Sin duda, lo mamado en casa fue rotundo, pero esa estadía en Francia teniendo a Muñoz Ledo y a Paz tuvo que haber sido un detonante en esa época. Para el embajador Cárdenas Suárez, muchas veces tener el referente del padre es sombra, es limitante para uno.
cómo poder trabajar y hacerse camino por uno mismo, porque a usted fácilmente no solamente lo identificaban con el apellido, sino con el nombre incluso. Y el pequeño comentario, creo que en ocasiones las películas o los videos simplemente son vocativos, aperitivos del manjar que es un texto. Muchas gracias. Qué bien que me hace esa pregunta, porque en lo que acabo de decir hace rato omití algo que es importantísimo. O sea, yo quise en este libro señalar y agradecer a todas aquellas gentes y personas que tuvieron una importancia definitiva en mi vida y en mi carrera. Entre ellas, pues aquí están dos personas presentes. Andrés Rosenthal fue un subsecretario y ha sido un gran diplomático en todos los aspectos, ¿verdad? Y para mí, trabajar con él, como lo expreso ahí en el libro, ¿verdad? Tú con mucha, no lo dices, pero fuiste uno de mis más importantes estímulos en la carrera y me enseñaste muchísimas cosas, ¿sí? Una de las cosas, voy a decirlo como anécdota, no le podíamos llegar con que nos resuelvan el problema. Una de sus frases era: tráemelo aterrizado. Y todo tenía que ser preciso, la puntualidad de Andrés, todo esto. Entonces, eso es importantísimo. Y también en mi vida, pues, quien fue mi suegro, don Eduardo Suárez, Hugo Margain, gentes que realmente abrieron mi camino, Rafael Nieto, que me dio consejos extraordinarios, ¿verdad? Entonces, esa comunicación con las personas que están cerca de ti, que son tu jefe o que son tu colega, es importantísimo. Ana Luisa, tú también, porque no había ningún especialista en África como tú. Y me acuerdo las reuniones que teníamos para discutir sobre ese extraordinario continente, porque cuando yo llegué a Senegal al principio decía, pues es un castigo, ¿o qué? ¿De qué se trata? Me enamoré del continente. Encuentro que la gente senegalesa fue maravillosa para mí. Y ahí tuve otra persona que influyó mucho en mi vida. Leopold Sédar Senghor, que fue el presidente del país, un gran poeta, el primer extranjero y el primer negro que es admitido a la Académie Française, que no es cualquier cosa. Bueno, voy a contestar su pregunta. Primero, no soy embajador. Como le decía Andrés, me salí de la vereda, me escapé de esa vida, pero debo decir que para mí ser hijo de este señor que está aquí nunca ha sido más que una bendición. Nunca ha sido un motivo de preocupación o estorbo o sombra, sino más bien aliciente. Siempre, y me ha dado mucha risa porque a veces cuando empecé yo mi carrera, cuando decidí estudiar relaciones internacionales en lugar de arquitectura, que era la otra cosa que me gustaba, digo, ay, qué bueno, vas a poder ser diplomático. Cuando entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dije, ay, qué bueno, vas a trabajar con Andrés, que es una maravilla, vas a aprender muchísimo. Cuando le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a ser diplomático. Ah, sí, tienes razón, no seas diplomático. Es una carrera muy sacrificada, mejor haz otra cosa. Entonces, él siempre ha estado, pero es parte de la, y se ve en el libro, ¿no? Yo creo que se ve esa apertura de espíritu que tiene mi padre, que le permitió a él como diplomático entender realmente a fondo las culturas que le tocó vivir, entender las preocupaciones de la gente. Yo creo por la serie de amistades de trabajo que ha tenido, que también aprendió a ser un muy buen jefe, porque creo que escuchaba. Creo que es una persona que sabe escuchar. Y ahorita lo acaba de demostrar, porque cuando responde a la pregunta sobre los mentores, menciona a Ana Luisa, que en su momento era su subalterna, pero lo que considera mentora en el tema de África, ¿no? Porque especialista. Como lo hemos hecho ahora en el COMEXI, las mentorías no son nada más de arriba para abajo, ¿no? O sea, debe de ser, uno aprende de quien lo acompaña en la ruta. Entonces, no puedo decir que me haya causado muchos problemas, por lo menos hasta ahora.
¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, embajador. Yo soy Andrea Navarro de la Rosa, asociada con EXI y representante del programa de jóvenes del mismo consejo. Pues un gusto y gracias por compartir sus grandes memorias con todo el público. Mi pregunta sería, ¿cuál fue en el momento de la escritura y de la narración? Porque sé que usted es un narrador excelso y que además se le facilita mucho esta parte de contar y compartir sus anécdotas, pero en el proceso de la escritura y de tener este libro, ¿cuál fue para usted el mensaje más desafiante que usted tuvo que plasmar en la lectura? Y para los comentaristas y sobre todo para el doctor Cárdenas también, preguntar, ¿cuál sería una reflexión o un mensaje importante que ustedes les quisieran dejar a los jóvenes que lean este libro o que sean lectores de este compendio, que tienen esta emoción por su vocación al servicio diplomático de carrera, pero para que se preparen sobre lo que les espera, tanto en este aprendizaje unilateral como bidireccional, porque ustedes estuvieron en primera persona de testigos del gran trabajo del embajador? Bueno, creo que hay una cosa que hay que subrayar. Escribir memorias es uno de los ejercicios más difíciles de la literatura, porque es muy difícil ser totalmente objetivo, porque a veces confundimos la realidad con los sueños, con las aspiraciones, y es difícil separar una cosa de la otra. Yo creo que en mi libro van a encontrar pues muchos sueños no realizados y muchas aspiraciones que no se dieron, ¿verdad? Que no se dieron. Pero sin embargo, pues aceptar lo que hemos vivido y aceptar que a los demás les debemos casi todo. Y recomendar a los jóvenes, pues ya lo he dicho, ¿verdad? Es más, en la primera página de mis memorias verán que hago una dedicatoria in memoriam a mi mujer y a mis hijos y después al Servicio Exterior Mexicano. Yo lo dedico a ellos. ¿Quieres tomar la pregunta sobre los consejos a los jóvenes? Bueno, yo creo que este libro hay que sugerir en las clases de Relaciones Internacionales leerlo. Realmente porque aprendes de todo, de historia, del servicio exterior, de cómo está conformado, habla de las ramas del servicio exterior, habla también de los sacrificios que haces a lo largo de la carrera, pero también de las gratificaciones, de los privilegios, como estábamos platicando ahora. Es un libro que a mí me parece como hasta de veras muy pedagógico y vale mucho la pena leerlo desde esa perspectiva también. Andrés, consejos para los jóvenes. Aquí en la sala hay no solo el embajador Cárdenas padre, el doctor Cárdenas hijo, Ana Luisa, Nanette y un servidor, sino diplomáticos que realmente hicieron huella en el servicio exterior mexicano. Empiezo por quien fue mi coordinador de asesores, el embajador Berruga, que fue también subsecretario para América del Norte en la Cancillería. Un amigo que yo no había visto en muchísimos años, Daniel Tulsin, embajador también, que encabezó un proceso muy complejo del ingreso de México a la OCDE, que fue uno de los grandes retos del sexenio en que me tocó ser subsecretario, y que cumplió con esmero y con grandes resultados, lo cual permitió que México en un espacio muy breve pasara de ser aspirante a ser miembro de pleno derecho de la OCDE y tener a un secretario general de la OCDE que se reeligió 2 veces para 3 periodos, 2 reelecciones, Ángel Gurría. Bosco Martí, que fue nuestro representante en una serie de organismos importantes en el sector energético,
también. Pepe Piña, embajador también en Brasil y en muchos países de América Latina, director general para América Latina en la Cancillería. Digo, yo creo que la labor de Comexi realmente es crear estas redes donde podemos aprovechar la presencia y la experiencia de quienes nos han precedido o nos han sucedido en los puestos que hemos tenido. Yanerit Morgan, embajadora, que es una de nuestras súper expertas en Naciones Unidas y en todos los procesos multilaterales. Entonces, yo creo que eso es realmente una de las cosas que hacen del Comexi una organización no solo de aprendizaje, sino de redes de contacto y de mentoría, como decía Héctor, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Una de las más enriquecedoras experiencias que tuve yo como embajador en el Reino Unido fue visitar a todas las universidades en Gran Bretaña donde estudiaban mexicanos. En número, en ese entonces, y hace algún tiempo, eran casi 15,000 mexicanos estudiando posgrados en el Reino Unido. Y yo iba y los visitaba y hablaba con ellos, aprendía de sus preguntas, de sus temas. No había internet en esa época, no había Google, no había nada de eso. Uno se enteraba de las noticias a través de una llamada valija periodística que llegaba con un mes de retraso y donde era absolutamente inútil ver los periódicos, se tiraban luego. Hoy en día, pues ese acceso a la información, a la mentoría, el Comexi ha establecido un programa de mentorías que creo que también es sumamente importante para que los jóvenes, Andrea, puedan aprender también de sus mayores, pero criticarlos también y no solo aceptar todo lo que dicen. Pues eso, ahí está, por lo menos una cosa que pueden hacer los jóvenes es acercarse a Comexi, ya eso sería un primer inicio, ¿verdad? Tenemos tiempo quizá para una pregunta más antes de cerrar la sesión. No, sí, vos. Muchas gracias, Héctor, por la oportunidad de poder participar brevemente. Héctor, solamente decirte que, bueno, pues tuve el honor de conocerte a una edad muy temprana, gracias a Malinalco, y decirte que, bueno, pues fuiste una fuente de inspiración para mí. Cada vez que tenía la oportunidad de platicar contigo, de reunirnos y que nos contabas todas tus experiencias en Moscú y demás, cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Cancillería y empezar ahí en el área de América del Norte, la verdad es que siempre recordé con gran cariño y agradecimiento la oportunidad que me diste. Me da mucho gusto ver a Andrés, que fue también un mentor y un gran asesor que yo utilicé para aprender, para poder enfocar de manera más efectiva mis esfuerzos. A Ana Luisa, con quien tuve la oportunidad de trabajar juntos en varias ocasiones, ¿no? Y bueno, pues con Héctor Chico, con quien tengo una amistad y un gran cariño. Felicidades, Héctor. Yo estoy seguro que esto será también una fuente de inspiración para muchos jóvenes. Veo ahora a vos con mi hijo que está por entrar a la universidad, interesado también en estos temas. Ya le llevo tu libro para poderse interesar. Y muchas gracias, muchas felicidades y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy, por sus preguntas, por su atención. Y esta siempre es su casa. Comexi es la casa de todos ustedes. Espero verlos en muchos de nuestros eventos en el futuro. Muchas gracias a Andrés Rosenthal
por sus comentarios, y a Ana Luisa Fager, y gracias, papá, por haber escrito este libro y poderlo compartir con todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches.